Ok, el día de hoy lo que vamos a trabajar, o bueno, primero en la parte teórica, va a ser una presentación sobre el método cualitativo y el cuantitativo, más que nada como un repaso por lo que platicamos ayer, de que todavía algunos conceptos están un poco en el aire. Vamos a tratar de trabajar en eso y también ya está la primera actividad del curso para que puedan ahí irse pues checándola y ya cuando tengan su equipo pues me avisan para que yo pueda darlos de alta en el sistema. Dicho eso, vamos a iniciar con la compartición de pantalla. Ok, bueno, ahí ya se debería ver. Eh, Instrumentación psicológica, como yo les platicaba la clase anterior, es pues la continuación de conocimiento e investigación, en donde se veía como una aproximación tanto más teórica a lo que es pues el desarrollo de la monografía y conocer a detalle cuál es el estado de arte de algún tema que ustedes hayan seleccionado. Para esta materia, lo que vamos a ver es sobre esos mismos temas, o sea, la idea es como no darle tanto una continuidad como tal, sino más bien como que ustedes entiendan que los temas en psicología, a pesar de que son muy variados y llevan como muchas formas y tienen resultados que en ocasiones son como muy distintos entre sí, siguen una serie de lineamientos que van de acuerdo a estos dos paradigmas, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre ellos y los ejemplos de investigación que son sobre cada tipo, ¿no? Eh, bueno, lo que nos quedamos en cuanto al contexto de la investigación científica y todo lo que conlleva, bueno, sabemos que la ciencia es un proceso de búsqueda y sistematización del conocimiento verificable. Todo aquello que sea considerado científico tiene que estar, pues, demostrado en los hechos con resultados que sean verificables y que otros científicos puedan replicar. Y este conocimiento es referente a los fenómenos naturales y sociales. La psicología está en un estado particularmente privilegiado en comparación a otras ciencias porque estudiamos fenómenos naturales, como son los que tienen que ver con la psicología cognitiva, el funcionamiento cerebral, etcétera. Y también tenemos que ver mucho con los fenómenos sociales, que son pues todos aquellos que involucran la interacción humana y todo lo que con ella deriva. Por lo tanto, hacer investigación es hacer ciencia y toda ciencia requiere de un procedimiento de investigación pues debidamente riguroso que sea adecuado al tipo de tema que nosotros estamos desarrollando. Esto yo creo que es la clave que diferencia al conocimiento científico de un conocimiento, digamos, popular o una falsedad que sea pues considerada como un conocimiento, que también se da mucho. Es decir, que muchas personas operan y viven en un engaño porque no verifican el tipo de información que van recibiendo y simplemente lo aceptan sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, la psicología se puede definir como una disciplina científica porque cumple con 4 criterios de validación. Estos criterios de validación es lo que nosotros nos referimos a todo aquello que se requiera para poder considerar algo como científico. Y estos son los siguientes. La psicología, en primer lugar, ha construido un objeto de estudio propio, y este objeto de estudio es desde la conducta humana, las emociones, los procesos cognitivos, los procesos sociales que son derivados de una actividad humana y que tienen que ver con lo que es la unión, la cohesión grupal, etcétera. O sea, son objetos de estudio que a lo largo de las décadas que la psicología nos ha acompañado, pues han funcionado y trabajado y que hasta el momento pues se tiene una gran cantidad de información. En segundo lugar, nuestra disciplina ha generado métodos y técnicas particulares para abordar su objeto de estudio, que es parte de lo que vamos a estar trabajando durante el semestre. De qué manera los psicólogos pues han desarrollado sus propias estrategias, como por ejemplo hacer instrumentos, desarrollar como técnicas de diagnóstico, estrategias de observación, de análisis de comportamiento grupal, etcétera, son también pues parte de lo que dota a la psicología de este carácter pues completamente científico. En tercer lugar, la psicología cuenta con un cuerpo teórico distintivo
Y ustedes que ya pasaron por conocimiento e investigación, pues saben, ¿no?, que hay muchos temas y estos temas pues tienen una gran diversidad y variedad de información que cada año se va como complementando y actualizando. Y en cuarto lugar, la psicología es capaz de generar problemas de investigación que no pueden ser resueltos por otras disciplinas. Esta conjunción que hacemos entre el proceso humano de lo que son pues las emociones, el lenguaje, la conducta, otras ciencias lo han tratado de adoptar como parte de su ámbito de acción. Por ejemplo, la neurociencia pues toma muchos aportes de la psicología en todo lo que tiene que ver con el desarrollo conductual y en el derecho, en la sociología, etcétera. Pero lo que es fundamental de la psicología, que es todo lo que tiene que ver con conducta, con emociones, con procesos de interacción humana, pues son totalmente exclusivos de nuestra disciplina científica. Entonces, bueno, la investigación como tal es la piedra angular de la psicología como disciplina científica. Es lo que nos separa de otras cuestiones como lo que muy de moda está ahorita, el coaching, o técnicas como que no necesariamente tienen un trasfondo científico, pero que la gente practica mucho, que tienen que ver como pues un poco con misticismo, ocultismo, aspectos que derivan más de una conducta basada en la fe que una conducta basada en la razón, que es ese sí nuestro campo, ¿no? El campo científico de la psicología. En todos los campos de acción se realizan trabajos de investigación para identificar, describir e intervenir en fenómenos que influyan sobre la conducta humana. Aquí en los campos de acción me refiero a lo que es el área clínica, el área educativa, el área social y el área organizacional. Los paradigmas de investigación vigente en la actualidad indican que un investigador puede elegir una metodología acorde con la manera en cómo se concibe a la realidad. En esta cuestión de la concepción de la realidad es donde nosotros nos detenemos para hacer esta distinción. ¿Qué es lo que separa al método cuantitativo del método cualitativo? Es la manera en cómo el investigador concibe que se construye pues nuestra realidad. Vamos a ver primeramente la metodología cuantitativa, que es como de alguna forma la que se considera como dominante en la actualidad. Esta metodología cuantitativa concibe la realidad dentro del paradigma positivista como objetiva y externa al sujeto. Por lo tanto, puede ser observada y cuantificada. Aquí cuando se refiere a objetiva y externa al sujeto, significa que la realidad es una y que independientemente de que nosotros estemos o no inmersos en esta realidad, la realidad sigue siendo la misma y sigue como su camino y su trayecto. Entonces, bajo esa condición, se puede llegar a un consenso pues científico, ¿no? Si la realidad es la misma, varias personas pueden estar de acuerdo con un hecho o una afirmación. Esto nos da como la capacidad de establecer como parámetros numéricos, como por ejemplo la frecuencia en la conducta. Cuando observamos la conducta de alguna persona que padezca pues algún tipo de patología de la salud mental, pues podemos ver si hace, por ejemplo, alguna conducta repetitiva, ¿no? Llámese un tic nervioso, por ejemplo, y que esté constantemente pues repitiendo la conducta. Nosotros observamos, cuantificamos y vemos que dentro de un umbral, el realizar esta conducta de manera obsesiva o este tic, pues puede indicar la aparición de este síntoma patológico. De aquí partimos de una realidad objetiva, tanto el que investiga o el psicólogo o el paciente o la persona que está a nuestro cargo está inmersa en la misma realidad. Entonces aquí la realidad se puede explorar a través del razonamiento deductivo, de experimentos, de encuestas, de censos, de evaluaciones y de correlaciones, todas estas basadas en un método numérico y estadístico, el cual pues brinda de gran objetividad y nos ha permitido poder construir este cuerpo de investigación basado en evidencia. Por el otro lado, tenemos a la metodología cualitativa. Esta parte desde el paradigma constructivista y considera que cada individuo crea su realidad personal a partir de su experiencia única de vida y por lo tanto es subjetiva. Aquí, dentro de este paradigma constructivista, pues se considera que cada persona empieza a construir su realidad desde el momento en el que nace, ¿no? Y durante su infancia y
el camino que va recorriendo a lo largo de su vida, pues cada persona va viviendo experiencias, va conviviendo con seres humanos con diferentes características y conforme su experiencia va a ir adoptando rasgos o va a ir como adoptando una forma de experimentar la realidad que es propia del sujeto. Aquí ya entramos como en cuestiones de que dos personas no pueden llevar una misma experiencia de vida, ¿no? Incluso si, por ejemplo, fueran un par de hermanos que crecen en la misma familia, la forma en que cada uno va creciendo y se va desarrollando es distinta. Y eso hace que experimente la realidad de diferente manera. Los científicos que utilizan el método cualitativo van, digamos, desarrollando su investigación bajo este concepto de que la realidad, pues cada persona la va a interpretar de manera distinta. De esta manera, se va a explorar a la realidad individual, personal y la colectiva, grupal, de las personas mediante el uso de razonamiento inductivo, de entrevistas, de etnografías, de observación de campo e investigación documental. Digamos que si en el lado de la metodología cuantitativa los conceptos se revisan mediante pues, aspectos numéricos, parámetros, escalas, en la cualitativa se investigan estos conceptos mediante el análisis del discurso y las vivencias que las personas van contando a los investigadores. Entonces, bueno, es ahí donde surge pues la diferencia como principal. Desde el momento en el que el investigador considera su realidad como externa al sujeto, se está parando en la metodología cuantitativa, y si considera que la realidad es personal y única para cada persona, pues nos encontramos en el paradigma cualitativo. Aquí les presento una tabla en la que vienen tres aspectos. Los elementos en el medio del proceso de investigación, y a los lados están como las diferencias que ocurren entre cada uno de estos métodos, el cuantitativo y el cualitativo. Nótese que durante el curso vamos a realizar actividades que tienen que ver con ambos, y lo que vemos aquí son las secciones de lo que es un artículo científico, es decir, la sección de planteamiento, la sección de marco teórico, los materiales, el análisis de los datos y el reporte de resultados. Las diferencias radican más que nada en aspectos que tienen que ver con cómo se concibe la realidad. Por ejemplo, en el planteamiento del problema, que es la manera en cómo se va a conceptualizar la situación que origina la investigación, llámese nuestro problema de investigación. Del método cuantitativo, lo que se busca es describir, predecir y explicar la realidad, mientras que en el cualitativo se busca una descripción, pero también que incluya una exploración y un entendimiento de la condición de vida de las personas. Entonces, en uno vamos a buscar el método cuanti, datos observables y medibles, que son como frecuencias o ir como obteniendo las experiencias de las personas mediante el uso de instrumentos, como pues cualquier escala que hayan contestado en el pasado, en la que les preguntan pues aspectos como podría ser un estudio socioeconómico, y a partir de los datos que se derivan de ahí, pues los investigadores empiezan a construir el análisis de sus resultados. Pero acá en el quali lo que buscamos es obtener el recuento de las experiencias de vida de las personas en referencia a nuestro fenómeno, lo cual pues va como más orientado al aspecto social. Y bueno, en la metodología cuantitativa, una constante en todas las secciones del método es que se busca mucha especificidad y que sea como muy breve, muy marcada, como que el número nos pueda dar esa distinción. Y en el método cualitativo, estas explicaciones son en un corte más general y son abiertas a cambios, considerando que la situación de vida de las personas se va modificando con el tiempo. En la metodología cualitativa se acepta que este tipo de cambios pues van a influir conforme van pasando los años. Y de ahí, bueno, aspectos como el marco teórico, los materiales y los métodos tienen que ver también con esta forma en cómo va cambiando la realidad. El marco teórico para la metodología cualitativa es sí una necesidad, pero también no es como lo fundamental, mientras que en el método cuantitativo sí es como el eje principal de la investigación.
aquí ocurre esta distinción porque partiendo la consideración de que la realidad es mutable, no nos podemos fiar al 100% de lo que hayamos leído previamente por los tipos de cambio que van ocurriendo. Por ejemplo, mucha de la investigación que se hizo en años previos sobre pues muchos aspectos como desde las adicciones, en el ámbito educativo, etcétera, pues sufrieron un cambio bastante importante a partir del año 2020, ¿no? Que inició la pandemia del COVID-19, lo cual pues marcó un cambio a nivel global, el cual de alguna forma hace que investigaciones que se realizaron previamente pues ahora ya no sean como tan actuales o que los hechos que vayan a ir relatando sean similares a los que se viven en la actualidad debido a este cambio tan fuerte que ocurrió en la sociedad global. Entonces, desde la metodología cualitativa, se asume que estos cambios son posibles y pueden ocurrir, y por eso el marco teórico es importante, más no es como llamarse una palabra divina, ¿no? Que sea inmutable. Aquí, en materiales y métodos, las diferencias van más que nada en el tipo de datos que se van a recolectar. Por ejemplo, en el método cuantitativo tenemos instrumentos estandarizados, como son las pruebas psicológicas, las pruebas de inteligencia, de personalidad, vienen diseñadas desde este ámbito metodológico. También se busca el hecho de diseños experimentales que nos permiten determinar, igual de una manera lógica y matemática, cómo es que se van ocurriendo los fenómenos. La muestra se elige al azar, es decir, mediante algún tipo de prueba pues, de aleatorización, en la cual nosotros, ya sea desde una tómbola o el sacar como números de un frasquito, pues son como estas cuestiones en las cuales se busca que todo sea anónimo, al azar, y que vaya recolectando datos numéricos. Del lado de la metodología cualitativa, los datos son emergentes, es decir, que están sujetos a cambio. Lo que una persona vive o la vivencia de un día no necesariamente es la misma vivencia del día siguiente. Entonces hay que como planear de acuerdo que estos cambios pues pueden ocurrir. El muestreo, que en el lado cuanti era completamente al azar, aquí es a conveniencia porque lo que nos interesa es conocer las experiencias de las personas que tienen pues una vida muy cercana al fenómeno que estamos investigando. El número de casos es reducido, pero la información obtenida de cada uno de ellos es mayor. Por ejemplo, aquí en el método cuanti podemos hacer la aplicación de una encuesta o de un instrumento o de una prueba psicológica, y para tener un dato más robusto o que estadísticamente sea más válido o más fácil de analizar, necesitamos una muestra amplia. Por decir un ejemplo, que 50 personas nos contesten la prueba, 50, 100 o 200 o en adelante, ¿no? Cuando son grandes encuestas. De cada una de estas vamos a obtener como una fracción pequeña de la experiencia de vida de la persona, porque realmente nos está contestando a partir de los parámetros que nosotros estamos como considerando, ¿no? Por ejemplo, las pruebas que son para conocer el consumo de alcohol de una persona, pues generalmente tiene preguntas como ¿cuántas copas usted bebe al día?, ¿no? Y ya tiene como 4 opciones, ¿no? De no bebo nada, me tomo una, o me tomo 2 y ya o me tomo más de 3, ¿no? Entonces la persona, su respuesta va como dentro de esos 3 parámetros. Generalmente no se salen de ese parámetro, a menos que la prueba le pida que describa un poco más, ¿no? En el método Quali, cuando nosotros entrevistamos a una persona, llevamos una guía, pero esta guía pues puede ir cambiando porque las experiencias de vida de la persona pues van a ser el eje rector de lo que nosotros pues vamos registrando. Entonces, supongamos que una entrevista para hablar de una persona sobre X tema de investigación, desde pues una patología de salud mental o una experiencia pues de vida o social o una formación de grupo o el cómo se vive ante alguna situación de adicción, etcétera. Cuando entrevistamos a una persona, digamos que obtenemos de 30 minutos a 1 hora de grabación, lo cual pues nos da una como cantidad más amplia de un solo caso. Por eso en la metodología cualitativa se procura que no sean tantos casos, pero que cada uno de estos pues sea como analizado a profundidad. En el aspecto de análisis de datos, la diferencia radical o principal tiene que ver con el uso de análisis estadístico para el caso de la metodología cuantitativa,
y un análisis de contenido o semiótico, es decir, un análisis de la simbología que la persona está describiendo dentro de su discurso. Y bueno, tenemos aquí descripción, análisis y desarrollo de temáticas de estudio, que son a partir de lo que de las personas nos están explicando. Y del lado cuantitativo, es un análisis inferencial estadístico que compara los datos entre grupos o variables de estudio. Por ahí, algunos de sus compañeros me dicen que, o si no es que todos, y ya ahorita cuando vayamos a la sección de preguntas me platicarán, que están llevando la clase de estadística. Generalmente en la estadística es donde nos ocupamos más que nada del método cuantitativo. Hacer inferencias, que son hipótesis, y estas hipótesis son puestas a prueba mediante una prueba estadística, llámese una prueba de T o una prueba de chi cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el reporte de los resultados, del lado cuantitativo, este reporte tiene que ser objetivo e imparcial. El investigador en ningún momento va a meter su cuchara para poner más allá de lo que los hechos están dictando. Y en el método cualitativo, el reporte de los resultados es emergente, es decir, puede ser distinto a lo que originalmente se había planteado, es flexible, es decir, puede también haber espacio para modificación, y es reflexivo, porque aquí el investigador también platica un poco sobre su experiencia durante la investigación de este fenómeno, es decir, de qué manera pues el investigador, como una persona externa, pues considera la situación referente al fenómeno que se está describiendo. Y bueno, vamos a adentrar un poquito más en las características de ambos métodos. En el método Quanti, la pregunta de investigación, el planteamiento del problema y también la justificación están claramente definidos y están delimitados. Se construye una hipótesis de investigación, que va a ser parte de lo que vamos a revisar como actividad para esta semana, que es una respuesta provisional al problema que será sometida a prueba y funcionará como el eje que dirigirá la construcción del marco teórico. Es decir, la investigación en el método cuantitativo surge cuando el investigador le llega a su mente una idea acerca de lo que podría ser la posible explicación a un fenómeno de estudio. Entonces llega esa posible explicación por decir, yo creo que en la actualidad, en la adicción, tiene que ver mucho las redes sociales, porque he visto que las personas que más consumen redes sociales son también grandes consumidores de alcohol. Entonces, esa es una hipótesis. A mayor consumo de redes sociales, mayor consumo de alcohol. Esta idea del investigador se tiene que poner a prueba. Esta hipótesis, ya sea mediante una recolección de información, buscando a una gran cantidad de personas que sean usuarios de redes sociales y que sean consumidores de alcohol, ver qué tanto consumen redes sociales, qué tanto consumen alcohol, y en base a esa información se hace un análisis estadístico que me va a indicar de qué manera se van relacionando estas variables, si es que mi idea fue correcta o si mi idea se descarta porque no se apega a lo que la realidad me está dictando. Y aquí en el aspecto de construcción de marco teórico es que la idea que yo desarrollé, por ejemplo, la adicción a las redes tiene que ver con la adicción al alcohol, entonces el marco teórico de mi investigación tendría que ir con la idea de que voy a hablar de la adicción, el consumo de alcohol desmedido, y también sobre el uso de redes sociales y lo que representa para las personas. El siguiente paso de la investigación, que es el diseño, está orientado a obtener y analizar estadísticamente datos cuantificables que permitan probar si la hipótesis es verdadera o falsa. Y también los instrumentos para obtener la información deben ser estandarizados y validados por un comité de científicos, que generalmente son pues nuestros propios compañeros científicos expertos en el tema que queremos investigar, para disminuir la posibilidad de caer en un error. Ya por ahí en estadística probablemente ya les platicaron sobre lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2, que son como estas formas que desde la estadística se puede considerar un análisis como erróneo. En la metodología hay también errores que tienen que ver con la manera en cómo esta hipótesis es concebida. Y bueno, es un método riguroso que valora ampliamente la exactitud de los resultados obtenidos. Si un resultado se mancha, como por ejemplo, que alguien no contesta adecuadamente su encuesta, o que se pierde como la fidelidad de los datos, como por ejemplo, desde hacer una observación
y que lo que grabamos se corrompe digitalmente, ya no nos serviría porque ha sido un dato que ha sido como manchado, y lo que buscamos en este método es la completa exactitud de la información. Este diagrama que vemos aquí, como pueden darse cuenta, son 9 pasos, que son los que todo investigador debe llevar a cabo para pues tener una investigación de tipo cuantitativo que sea pues completamente válida y publicable. El primer paso es hacer una idea inicial de la investigación, lo que generalmente pues son, si la investigación fuera durante el desarrollo del semestre, pues en las primeras sesiones nos dedicamos a buscar información pues sobre distintos temas y de ahí tomar una decisión de cuál es la interrogante o cuál es el conocimiento o el problema en la sociedad o en las personas que es de mi interés y que yo quiero investigar. Con esa información pasamos al segundo paso, que es el planteamiento del problema, en donde hacemos una reseña de cómo este problema pues está atacando a cierto sector de la sociedad y por qué es importante pues llevarlo a cabo, ¿no? Hacer una investigación sobre esto. El tercer punto es la revisión de literatura, la construcción del marco teórico, y esta revisión de literatura nos va a permitir generar una hipótesis y unas variables de estudio, ya digamos como alimentadas con la información que nosotros consultamos previamente. De ahí nos pasamos al quinto paso, que es desarrollar el diseño de una investigación, que es pues el cómo vamos a proceder, ¿no? Vamos a hacer un experimento, o vamos a hacer una encuesta, o si lo vamos a hacer en una sola ocasión, en un modelo transversal, o si vamos a hacer un modelo longitudinal que va a tener varias intervenciones, ¿no? A lo largo de un periodo de tiempo. Una vez que tengamos ese diseño, pasamos a hacer la definición y la selección de la muestra de investigación, ya sea a conveniencia o realizada al azar mediante un sorteo. Y una vez que se tenga la muestra, pues pasamos a la recolección de datos, que se llevan a cabo la aplicación de pruebas o la conducción del experimento o aquello que nosotros hayamos planteado desde un inicio. Con estos datos, una vez que se han recolectado, pasamos a hacer un análisis estadístico, ya sea con una prueba que sea de tipo de correlación o una prueba de hipótesis o una prueba pues dirigida a hacer un análisis de la varianza, y que esto nos permita determinar si nuestra hipótesis fue verdadera o falsa, y con esa información finalmente elaborar el reporte final de la investigación, que es en este caso pues la conclusión de un artículo científico, ¿no? Que se pueda publicar y que tenga pues esta utilidad para el conocimiento para toda la disciplina científica, digamos en este caso la psicología. Aquí unos ejemplos. Este de acá es una prueba estandarizada. Como pueden ver, esta se llama cuestionario CHTE, cuestionario de hábitos y técnicas de estudio, y pues lleva como todos sus datos propios de la estandarización, que es datos de identificación, una serie de instrucciones que ya han sido como probadas previamente, que la mayor parte de las personas pueden comprender, y de ahí, bueno, así como dice, no comienzas a contestar hasta que te lo indiquen, y ya luego una serie de preguntas que previamente han sido analizadas y han sido probadas, en este caso con opción de respuesta de sí o no, y el propósito pues de esta prueba es conocer de qué manera los estudiantes pues están utilizando estos hábitos de estudio, qué es lo que hacen y lo que no hacen, ¿no? Vienen varias preguntas, por ejemplo, ¿tienes claras las razones por las cuales estudias? Y ya contestan, ¿no? Sí o no. ¿Sueles cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudias en casa? ¿Procuras estudiar aquellas horas en las que te encuentras con mejores condiciones para aprender? Y así sucesivamente. Estas pruebas estandarizadas, generalmente cuando son contestadas dentro de un manual que viene incluido con la prueba, en este manual pues empiezan a redactar qué significa, ¿no? Cada tipo de respuesta dentro de un ámbito más amplio y que va acompañado de una teoría. De este lado es la aplicación, lo cambié, ahí está. Es la aplicación de una prueba psicológica, en este caso bueno, es una prueba de inteligencia, parece que es el WISE para niños, y en esta prueba pues viene acompañada de varias etapas en las cuales tienen que llevar como un riguroso seguimiento, en el cual en este caso es la niña la que está respondiendo la prueba,
Y en esta prueba, pues, podemos observar, pues, cómo el equipo de psicólogos está muy atento a que se lleve a cabo de la manera más adecuada. Y acá abajo tenemos un electroencefalograma, que es esta técnica, pues, de medición propia del ámbito neurocientífico, en el cual se conectan electrodos alrededor del cuero cabelludo de una persona para registrar la actividad cerebral que ocurre en cada una de las cortezas cerebrales ante diferentes tareas. Por ahí los que ya llevaron psicobiología, pues les han platicado un poco sobre esto. En la actualidad es todavía muy utilizado para trastornos del sueño y también en ámbito científico para hacer pruebas de psicología cognitiva. Continuando aquí con las características, se procura tener el control de las variables que se deciden investigar utilizando diseños experimentales dentro de laboratorios donde cada variable es monitoreada y controlada. Es, digamos, cuando vemos experimentos en los que se hacen generalmente con animales experimentales, como las clásicas ratitas de laboratorio, pues ahí lo que se busca es controlar todas las variables posibles para que la conducta que nosotros observamos pues sea generada a partir del diseño que nosotros hemos planteado. La interpretación de los resultados está dirigida a contrastar la predicción inicial de la hipótesis, nuestra idea inicial de la investigación, con la literatura acerca del fenómeno, y se explica cómo el conocimiento que se adquirió se incorpora a las teorías expuestas en la literatura. Es decir, el propósito de la investigación cualitativa es ir complementando, ir actualizando e ir haciendo más grande este trasfondo de investigación que ya existe. Y el investigador cuantitativo necesita mantener la mayor objetividad posible para evitar el sesgo en sus datos. Por este motivo, decide evitar involucrarse emocionalmente con el tema de su investigación y, de ser posible, se abstiene de recolectar datos personalmente para evitar cualquier tipo de sesgo. A lo largo del tiempo ha habido como muchas, pues muchas fábulas incluso o historias o representaciones dramáticas en las cuales pues el científico a veces puede tener como un llamado cargo de conciencia en el cual se da cuenta de que su experimento es dañino para la población y que este daño a la población pues lo hace como cambiar de opinión sobre su investigación. Cuando nos apegamos a la rigurosidad máxima del método cuantitativo, este tipo de cambios emocionales en los investigadores pues son muy mal vistos. Generalmente solo cuando es un caso de alguna causa de fuerza mayor o una falta a la ética grave, pues sí se suspende el experimento por este tipo de situaciones, pero generalmente los investigadores evitan tener contacto en la medida de lo posible, ¿no? De que es el investigador, no directamente es el que lleva a cabo las entrevistas o el que aplica las encuestas, generalmente lo delega a otras personas, porque aquí lo que nos indica es evitar cualquier tipo de sesgo, ¿no? Y un sesgo puede ir desde que el investigador pueda modificar los datos de manera no honesta para que la investigación tenga como resultado que su hipótesis sea correcta, incluso si la realidad le indica que no. Ese es un tipo de sesgo. Entonces, lo ideal es que se evite que el investigador pues tenga este tipo de interacciones para que los datos sean lo más puros posibles y que el análisis obtenido pues sea verídico, porque no hay ningún tipo de emoción involucrada. El propósito de la investigación cuantitativa es generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población más general y con ello poder predecir su comportamiento con respecto al fenómeno mediante un método probabilístico. Con esto lo que podemos como ejemplificar pues son todos los estudios de opinión que existen, ¿no? Desde lo que es así las encuestas sobre por quién va a votar la gente, algún tipo de como los candidatos, o si estarían dispuestos a utilizar algún tipo de servicio, o las clásicas que son las de que cuando uno va a un restaurante y al final de su consumo le entregan como una hojita de satisfacción, pues la idea de esto es como conocer qué es lo que está haciendo la gente y con esa información poder predecir qué es lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Por este motivo se utiliza el razonamiento deductivo, que parte de una teoría general en la cual se desprenden explicaciones particulares, es decir, las hipótesis. En el método deductivo vamos de lo más general
hacia lo más particular. Y si durante la prueba de hipótesis obtenemos un resultado verdadero, el conocimiento validado se integra a la teoría general. Pero si la hipótesis resultara ser falsa, esta debe ser reformulada y complementada con la información obtenida para realizar una investigación posterior. Muchas veces en la investigación, pues se procura ser como muy estricto en los razonamientos a los que uno llega al momento de plantearse una hipótesis, precisamente por este aspecto, porque cuando una hipótesis a veces resulta ser falsa, pues puede alterar, digamos, como, pues, ¿cómo decirlo? Puede causar problemas para el investigador porque, pues, lo que generalmente se busca es que las hipótesis sean verdaderas, que cumplan con la teoría y que esto se pueda publicar. Cuando no pasa así, pues generalmente indica que el investigador tiene que regresar varios pasos para volver a plantearse una hipótesis que en este momento, que en este caso sí sea verdadera, ¿no? Y ya cuando esto se obtenga, pues hacer el reporte final de la investigación. Ahora, pasando al otro lado de la investigación cualitativa, aquí tenemos, bueno, fotos en los que tienen que ver el elemento, pues, primordial y clásico de este tipo de metodología, que es la interacción verbal con las personas que viven y experimentan los temas de investigación día con día, ¿no? Como las situaciones al interior de las comunidades, llámense pues situaciones de violencia o de problemas de aprendizaje o dificultades económicas que tienen algún impacto en la psique de la persona. En este caso también es una situación similar, pero llevada al interior de un espacio público, como es una biblioteca, en el cual pues los investigadores pues van interactuando con la población para, dentro de un grupo, porque si se fijan aquí son más investigadores que personas, y de este lado como pareciera que son el mismo número de investigadores que de personas. Lo que se busca cuando se hace una entrevista grupal es que haya una diversidad de opiniones que puedan contrastar una con otra y con eso pues tener un entendimiento mayor de la situación que se está viviendo. Y en el tercer punto tenemos como lo que podría ser una investigación documental, es decir, regresar a registros del pasado para conocer la historia o eventos que ocurrieron en algún punto pues de una comunidad y ver cómo estos impactan con el presente o tienen que ver con la explicación de lo que ocurre en la actualidad. Entonces, bueno, son tres tipos de ejemplo. En este caso, pues la investigación es cara a cara y directa, y aquí el investigador pues evita abstenerse de no participar, sino que se encuentra mucho más activo, ¿no? Aquí se procura que la información recolectada sirva para construir una narrativa que describa las interacciones de un fenómeno que afecta las experiencias de vida de una población. Llámese, si en un caso estudiamos como qué tanta cantidad de alcohol una persona bebe en un día cualquiera, en este tipo de investigación quizás sería qué impacto tiene en la familia de la persona que bebe mucho durante un día, el impacto que tiene ya a nivel de experiencia o vivencia de que la persona pues consuma tanto alcohol, ¿no? En qué afecta en su trabajo, en qué afecta en su vida familiar, en su salud. Es todo lo que este tipo de investigación pues trata de revelar. Por lo tanto, se basa en información proveniente de la observación de campo, de entrevistas individuales y grupales, documentos históricos, fotografías, materiales audiovisuales, entre otros. Aquí no es tanto la observación de las cantidades y las cifras, sino de unidades de discurso, ¿no? Como pueden ser frases, pueden ser historias de vida, fotografías, videos, audios, etcétera, etcétera. La información obtenida en este tipo de investigación se clasifica por categorías, no tanto por variables. Categorías se les dice de esta forma porque son como espacios o como cajones que nosotros vamos llenando de información con el discurso de lo que nos van dando las personas. Se analiza su significado y se describen a detalle. Aquí las etapas de la investigación son flexibles porque el investigador adapta sus métodos conforme va avanzando. Se ofrece la posibilidad de regresar a recolectar información adicional si durante un análisis aparece un dato crucial que requiera de mayor información. A veces se le hace como una analogía a la investigación cualitativa con el trabajo que hace un detective, en este hecho de que
pues si ocurre algún tipo de crimen y el detective es llamado para hacer una investigación, pues lo que hace es como ir por la ciudad entrevistando a los sospechosos o a las personas que tienen o conocen algo sobre lo que ocurrió, y cuando obtienen una pista importante, pues a veces regresan con los que ya habían pasado porque se les fue algún dato o porque no preguntaron algo que era muy importante y la persona no se los dijo, ¿no? Un dato crucial. Entonces, desde este tipo de metodología se permite regresar y replantear la investigación si es que encontramos un dato que sea como pues muy, muy importante o que nos cambie la jugada completamente. Entonces, bueno, aquí el diagrama tiene como más similitud a lo que podría ser una telaraña, porque podemos ver que están vinculados en más de un nivel cada una de las partes de la investigación. Hay aspectos que se comparten, como pueden ser la idea inicial. Igualmente hacemos como que nuestra hipótesis o hacemos como que nuestro planteamiento inicial de lo que está ocurriendo, y con eso hacemos ya formalmente una propuesta de investigación o planteamiento del problema. A partir del punto 3 hay un cambio, es que en esta parte se hace un contacto inicial con la población de estudio. Muchas veces se sugiere que en el método cualitativo el investigador puede o tiene el derecho de buscar información de la población antes incluso de haber consultado la literatura. Esto más que nada para hacer un contraste entre la información que está ya publicada y la información que las personas tienen en un momento definido de la realidad. Es decir, aquí lo que hacemos es verificar que lo que ya está escrito o los textos que utilizamos como marco teórico pues sigan aplicados y vigentes para lo que nosotros estamos tratando aquí de observar. Es, por ejemplo, si de repente nosotros checamos investigación sobre adicciones que data previo a lo que eran pues los años 90 u 80, pues generalmente se consideraba la figura del adicto como una persona que no tenía nada más en la vida más que consumir sustancia, ¿no? Que era como de un origen, pues, de un estrato social muy marginado, una persona que generalmente no tenía trabajo y ya no tenía como muchas causas o motivos para vivir. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad, y lo que han visto los investigadores, que el consumidor actual de drogas no es una persona que está en esa condición de vida, sino que es una persona que lo hace de manera lúdica y que en ocasiones puede llegar incluso a ser funcional dentro de la sociedad viviendo con este problema de adicción. Entonces, este tipo de investigación trata de verificar primero si lo que ya está publicado sigue vigente, y si no es así, pues continuar con lo que las personas están vivenciando en la actualidad. Siempre lo actual tiene preferencia en esta metodología sobre lo que ya se escribió previamente. Entonces, ya con esta aproximación y verificamos esta cuestión de que si lo actual y lo que está investigado es vigente, pasamos al punto número 4, que es la concepción del diseño de estudio, que ya es, pues, verificar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si es una entrevista individual, una entrevista grupal, un análisis de contenido de información que ya esté publicada previamente, o que sea un estudio etnográfico en el que el investigador, pues, se inmerse o entra al interior de la comunidad como si fuera parte de ella y va registrando lo que va viviendo. En el punto número 5 es igual parecido, hace una definición de la muestra inicial y cómo va a acceder a ella. De ahí pasa a un aspecto ya formal de recolección de datos para después analizarlos e interpretarlos mediante estrategias como análisis de discurso. Si se fijan aquí, vienen flechas que van en dos direcciones, significa que estas etapas son fluidas. A veces durante la interpretación encontramos algún dato que nos orilla a buscar nuevamente o hacer una segunda etapa de análisis con información que llega con novedad o con información que ya se conocía pero que se le da un nuevo giro interpretativo. Es como, por ejemplo, los que estudian mucho el fenómeno de las subculturas, lo que tienen que estar constantemente actualizándose es en el uso de terminología de las personas, ¿no? El significado desde el qué significa para un grupo de personas la palabra chido o la palabra o las palabras que van adoptando de un léxico internacional dentro del español, pues tienen que irse actualizando en esto y con ello regresar a la investigación que ellos creían ya terminada. Y finalmente,
cuando ya se agotan todas las posibilidades de investigación y ya se conoce todo sobre el tema, se elabora el reporte final de la investigación. Generalmente la investigación cualitativa, los reportes pueden ser sí artículos científicos, pero en muchas ocasiones son también libros, porque el volumen de información que se obtiene es tan grande que, bueno, da para publicar un libro y no solo un artículo. Y bueno, pasando a otras características, al igual que con la investigación cuanti, en el paradigma cualitativo, la investigación no necesariamente se va a originar de una hipótesis o una revisión literaria, sino que se puede iniciar con una aproximación inicial de campo al fenómeno de estudio para encontrar indicios que puedan dirigir, pues, la revisión y los otros pasos de la investigación. De esta forma, se evita que la literatura consultada influya negativamente sobre el investigador. Esto puede ser que si nosotros nos casamos tanto o nos apropiamos tanto de la información de la literatura, que podamos llegar a omitir información importante porque ya vamos como programados con una idea, ¿no? Y esta programación nos hace o nos puede llegar a ser un poco ciegos acerca de lo que las personas realmente están vivenciando, porque ya como que vamos en un encuadre pues muy rígido. Y durante el análisis de la información, se busca obtener que los significados del fenómeno, que el fenómeno produce en las personas, de tal manera que se analiza con rigurosidad el contenido del discurso para identificar los elementos más importantes del fenómeno y cómo estos se van a relacionar entre sí. No sé si alguna vez han visto ustedes estas imágenes o incluso memes que tienen ahí a un señor que tiene como un pizarrón de corcho con cientos así de papelitos y hilos que los van ligando. En la investigación cualitativa hacemos mucho esa estrategia, ¿no? De que tenemos información como de algún dato muy particular de una entrevista o algún tipo de fotografía o video y los estamos ligando con información que vamos encontrando pues conforme vamos avanzando en la investigación. Aquí lo que se busca es que se dé como permiso de que la información nueva o emergente pueda como de alguna forma complementar lo que nosotros ya teníamos sin que esto pues destruya o acabe con la investigación que tenemos previamente, como lo es con el método anterior. Aquí el investigador reconoce que no puede desprenderse completamente de su subjetividad, es decir, por más que puros o bata blanca que nosotros queramos ser, siempre hay un poco de nosotros en la investigación que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, como ya aquí se reconoce eso, se permite involucrar activamente en la investigación siempre y cuando mantenga la rigurosidad en su método de obtención y análisis de la información. Es decir, que si bien participa y se involucra, su objetivo principal sigue siendo el registro de la información, no como modificar ni la forma en cómo vive la comunidad, a menos que sea una intervención, ahí es donde sí se vale, pero si es una investigación, pues generalmente él trata como de ver y ser partícipe, pero no influir en el resultado de lo que está ocurriendo. Dado que no utiliza métodos estadísticos, el objetivo no es generalizar el resultado, sino producir una descripción que permita ahora sí comprender, más que explicar, sino comprender, es decir, tener una visión más amplia del fenómeno y de cómo éste influye en la subjetividad y la cotidianidad de la vida de las personas. Y bueno, aquí es un poco de resumen de lo que acabamos de mencionar. En el enfoque cualitativo buscamos información narrativa, mientras que en el cuanti buscamos cifras numéricas. En el análisis, en el método cuantitativo, hacemos pruebas estadísticas y en el enfoque cualitativo identificamos el significado del discurso. En conforme a la validez de la investigación, aquí en el cuanti lo que se busca es ser objetivo, tener rigor metodológico, ser confiable y tener validez. Más adelante vamos a explicar qué es cada uno de estos puntos. Igual con el enfoque quali, aquí lo que se busca es la credibilidad, es decir, que lo que nosotros nos cuentan las personas tengamos como fiabilidad o que en diferentes puntos de una misma comunidad nos cuenten la misma historia, significa que esta historia es muy probable que sea verídica, por lo tanto es creíble. Y se busca también el aspecto de la triangulación, que esto es que en diferentes lugares o diferentes personas nos indiquen la misma información, lo cual pues habla de la veracidad del hecho. Que haya una conformidad del entrevistado con la validez de su relato,
Aquí en esta metodología, a las personas que participan en la investigación, se les ofrece la posibilidad de que lean lo que nosotros hemos publicado para que pues las personas nos digan si lo que estamos nosotros plasmando en la investigación es real o estamos basándonos en alguna idea que es falsa, ¿no? Y bueno, el aspecto de la transferencia es precisamente el cómo las personas pues van o adoptan este tipo de información para pues modificar su experiencia de vida. Y bueno, el reporte final, en el caso cuantitativo, es impersonal, es esquemático y es numérico, y en el cualitativo es personal, es narrativo y puede incluir contenido audiovisual referente a lo que se vio en la investigación. Y bueno, las críticas a los métodos, que han recibido varias a lo largo de la historia, para la metodología cuantitativa, una de sus principales críticas es que el uso del método estadístico aplicado al estudio de la conducta humana puede ser considerado como reduccionista porque se parte de un supuesto establecido, ¿no? Al inicio de la investigación, cuando nosotros tenemos como una observación de campo y buscamos ciertas conductas en particular, a veces podemos ignorar otras que puedan ser importantes para la explicación del fenómeno. A esto se le llama el reduccionismo, cuando uno va como tan encuadrado en una sola idea que tendemos a ignorar lo que hay a nuestro alrededor que pudiera ayudarnos a explicar lo que está ocurriendo. Aquí nos dice que se puede llegar a excluir el significado de las experiencias de vida para las personas. Del lado cualitativo, que la crítica que se hace va ahora sí como la otra cara de la moneda, es que como se respalda en un discurso subjetivo, se encuentran dificultades para demostrar la validez del hallazgo. Es decir, hay tantas realidades como hay personas en el mundo que hay una dificultad para saber qué es real y válido, porque pues aunque varias personas puedan confirmar el hallazgo, puede que a futuro esto cambie y que pueda pues no ser ya verídico. Entonces, la subjetividad puede ser considerada un problema o una crítica. También el tener una muestra reducida y la flexibilidad excesiva en ciertas técnicas de recolección se pueden traducir en poca capacidad para replicar un resultado. Y la propia metodología pues puede tener como esta cláusula o esta como advertencia de que lo que se investiga hoy en día puede cambiar el día de mañana. Y pues lo hemos vivido en varios hechos, ¿no? Desde lo que es la pandemia, los cambios en la educación, en las formas de dar clase y demás, pues están sujetas siempre al fenómeno social. Entonces, nosotros como investigadores que apenas estamos como aprendiendo y tratando como de crear o generar nuevas investigaciones, ¿qué podemos hacer o cómo podemos elegir aquella que nos convenga más? Bueno, depende de varios factores, ¿no? Como muchas veces se le atribuye al psicólogo que la palabra clave es depende, en este caso es real, y los factores que influyen sobre esta elección es la complejidad del problema de investigación. A veces problemas muy complejos pueden apoyar en la elección de una metodología mixta, o problemas que puedan escaparse de lo que es únicamente una encuesta, o problemas que no requieran de una entrevista, ¿no? Que sean como bastante simples y que puedan ser contestados meramente con una encuesta, ¿no? También otro factor que influye es la cantidad y la calidad de la información disponible en la literatura acerca del problema de investigación. Hay problemas que de repente pues no hay mucha investigación al respecto, llámese como las nuevas formas de comunicación o cómo la tecnología ha afectado a las personas de manera negativa, sobre todo ahorita con las clases en línea y demás. Son temas que son muy novedosos y que a veces la información que existe pues puede no estar dentro de nuestro contexto o puede no ser suficiente, ¿no? Y tenemos como que recurrir a otras estrategias. La disponibilidad de tiempo y recursos destinados al desarrollo de la investigación. A veces la investigación cualitativa se puede encarecer porque requiere de personal, o sea, de personas que nos apoyen y que de repente les tengamos que pagar o dar algún tipo de apoyo para la hora de hacer como la transcripción de las entrevistas. Igual en el método cuantitativo puede haber mucho gasto, desde como es la aplicación de muchas encuestas, desde el material requerido, ¿no? Y imprimir formatos o
pagarle a personas para que vayan de puerta en puerta entrevistando o aplicando encuestas, pues son aspectos que pueden orientar a la elección de un tipo de metodología sobre otra. El acceso a la población de estudio y también la disponibilidad de las personas para participar en la investigación. A veces las personas pueden rechazar una entrevista de 1 hora, pero pueden estar de acuerdo en contestar un instrumento de 10 minutos. Son cuestiones que van ahí como variando mucho y que pueden también determinar qué metodología vamos a ocupar. También la orientación ideológica y paradigmática de la institución que respalda el trabajo de investigación. Por ejemplo, hay pues, instituciones como el INEGI que se orientan más hacia la investigación cuantitativa, porque hacen como más estadística, hacen como encuestas más amplias. También utilizan el método cualitativo, pero en menor medida. Y hay asociaciones u organizaciones que trabajan directamente con las personas, entonces el método cualitativo pues va a ser como su herramienta principal. Y ya en las universidades, por ejemplo, aquí en la Facultad de Psicología, pues realmente ya hay como más apertura a la utilización de distintos métodos. Entonces, no es que a los estudiantes se les obligue a utilizar únicamente una teoría o únicamente un tipo de metodología, sino que se permite esta diversidad. Entonces, en la actualidad, la comunidad científica reconoce las fortalezas y las debilidades de cada tipo de metodología y no se le otorga un papel predominante o que una sea mejor que la otra, sino que más que nada depende de la situación y del tema que nosotros estamos investigando. Se parte de la idea de que son complementarias, o sea, no compiten, pero sí se complementan, debido a que los problemas de la sociedad moderna pues son ya multifactoriales, son muy complejos y no es posible comprender la totalidad de un problema, particularmente de índole humana, en la actualidad desde una sola perspectiva científica. Y problemas actuales de investigación en nuestra disciplina que se trabajan desde los dos enfoques son el consumo de drogas, la violencia, el suicidio, la discriminación, el acceso y el uso de servicios de salud y muchos otros que en este caso tienen que ver más con el aspecto de salud, pero en el ámbito educativo, en el social y en el organizacional, pues hay también una gran cantidad de temas que se favorecen del uso de ambas metodologías. Bueno, esta actividad esta no va a ser como cambiada porque, como les decía, tenemos aquí la cuestión del tiempo y la cuestión de los equipos. Entonces, vamos aquí ya les dejé la actividad de Neminus, ya está aquí puesta, es el reporte de lectura sobre la hipótesis de investigación. Ahorita que ya leímos, bueno, más bien les platiqué un poco sobre los tipos de paradigma. En esta primera actividad les dejo ya un reporte de lectura que es por equipos, por eso les estaba yo comentando ahorita de la cuestión de los equipos, de que se pongan de acuerdo entre ustedes y me manden, les voy a poner yo ahorita un formato de Excel para que ya podamos hacer la elección como de los equipos y para todos es la misma actividad, pero se realiza en equipo. Es primero descargar y leer el capítulo 2 del libro de métodos de investigación del comportamiento de Paul C. Cosby, titulado ¿Por dónde empezar?, el cual lo pueden descargar desde este vínculo aquí en la sección de actividades. Les abre un archivo de OneDrive en el que viene el PDF con el capítulo del libro. Este libro, capítulo 2, se llama ¿Por dónde empezar? Tiene que ver con el origen de la investigación. Lo leen y ya una vez que lo lean, en equipo van a responder estas preguntas. ¿Qué es una hipótesis y qué propósitos sirven en la investigación? Segunda pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de teorías y cómo se relacionan estas con la hipótesis? Y otro punto que es describir en media cuartilla, en equipo también, un fenómeno de su interés personal que se relacione con la psicología y el comportamiento. Finaliza con una hipótesis que puede explicar las causas del fenómeno. Una hipótesis que ustedes pues van a desarrollar en ese momento. De ahí van a acceder a la base de datos de la biblioteca virtual, la cual viene aquí un vínculo también para que puedan entrar.
buscar y descargar 3 artículos de investigación relacionados con el tema que describieron y copien el resumen de lo que está ahí en el artículo que encontraron, en el documento de Word con que llevan las preguntas. Y recuerden guardar los trabajos para poder utilizarlos más adelante en el semestre, porque vamos a continuar con las investigaciones. Y bueno, aquí lo importante de haber puesto los resúmenes es que lean la sección de resultados y discusión de los artículos y que respondan a la siguiente pregunta, que es cómo se comparan los resultados de la investigación con la hipótesis que ustedes desarrollaron aquí en el número 3. Y para finalizar, pues bueno, ya tienen su archivo, le ponen su nombre, no se les olvide, de los 3 o 4 participantes. Recuerden que son equipos de 3 a 5 personas. Y bueno, aquí viene una sugerencia que es el nombre del archivo es actividad 01 y el nombre de su equipo, el cual pues queda completamente a su criterio. Ya ustedes deciden cómo nombrar a su equipo. Y les dejo aquí, bueno, de recordatorio, por favor, argumenten adecuadamente cada una de las preguntas. Es decir, no solo contesten con un sí o no o así de manera muy breve, sino que traten de incluir un buen argumento en lo que ustedes están respondiendo. La actividad vale 10 puntos y lo que necesitaría para hoy es, bueno, chequen que se organicen en equipos y que, por favor, bueno, ahorita les voy a poner aquí en la sección de contenido una liga para que ya nada más me escriban quiénes son los miembros del equipo y yo los pueda dar de alta ahí en el, pues en el Eminus. No sé si tengan alguna duda, chicos, si entendieron lo que les platiqué sobre los métodos de investigación. Ahora sí que los escucho. Por mi parte no, profe, todo me quedó claro. Mi parte también, profe, quedó claro. Okay, muchísimas gracias. Pues ahí está la primera actividad. Voy a poner ahorita, ¿qué será? En los próxima media hora, para que también estén checando ahí el Eminus, voy a poner aquí pues un Excel para que pongan ahí los nombres y sus equipos. Y ya de ahí, pues, comiencen con la actividad. Ya cuando me pasen eso de los nombres y los equipos, que sea durante ahorita las horas de clase, que es hasta las 6, voy a dar de alta los equipos en el Eminus para que ya empiecen a trabajar la actividad. Y si por ahí tienen alguna duda, pues yo voy a andar por acá, así cercano, para que puedan ahí, pues, platicarme de si cualquier situación o duda. Y ya una vez que tenga yo los equipos y los de alta en Eminus, ya pueden entregar la actividad. La actividad ahorita la dejé disponible hasta el próximo martes para que se den su tiempo de organizarse, de repartirse el trabajo y de tomar decisiones y que lo puedan ir realizando. El día de mañana pues yo voy a estar conectado aquí, pero voy a dejar el tiempo para que puedan ahí realizar la actividad. Entonces, dicho eso, pues en cuanto a la parte teórica del día de hoy, concluimos aquí y ya damos inicio a la parte práctica. Y ahorita pues estén pendientes al Eminus porque les voy a subir esta liga para que puedan registrar a su equipo.